Es para mí un privilegio nuevamente poder presentar al pastor Atilio Cisnero desde El Salvador, de Iglesia Elín, Santiago de María. Eso es en Usulután, El Salvador, en el oriente, allá donde es bastante fresco, ¿verdad, pastor? Sí, Súper hermano. caliente. Bueno, ahí en Usulután un poco más fresco que San Miguel, de donde yo soy, pero damos gracias al Señor. Bienvenido, pastor. Gracias por aceptar la invitación. Dios le bendiga. Gracias a usted por invitarme. Para mí es un privilegio, una bendición muy grande poder participar en esta oración, en este devocional. Qué bendición más grande poder estar aquí con ustedes. La verdad que sí, Usulután es un poco más fresco que San Miguel, aunque la parte donde estamos en Santiago de María sí es bastante fresco. Eh, es fresco, pero aquí estamos con la ayuda del Señor, haciendo la obra de Dios, igual que ustedes la están haciendo. Y queremos ahora meditar en la palabra del Señor. Gracias nuevamente por esta invitación y quiero leer la palabra de Dios. En esta oportunidad, en el libro de Jueces capítulo número 6, vamos a dar lectura. Jueces capítulo 6, versículo número 11 en adelante. Jueces 6, 11, y dice: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decía, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Amén. Ahí dejamos la lectura y quiero compartir en esta mañana el tema que la mejor arma que Dios usa eres tú. En esta oportunidad, esta lectura es bien interesante, ya que habla de un hombre, un joven que el Señor llamó eh, le designó una tarea muy especial, muy fuerte también, librar a Israel cuando este pueblo había sido oprimido por varias tribus que el Señor había permitido que llegaran porque el pueblo de Israel se había portado mal. Los madianitas, dice la escritura, que eran una de esas tribus que llegaban al pueblo, a la tierra y a la tierra de Israel y hacían estragos. Dice la escritura que eran como plagas de langosta que llegaban con sus animales, ponían sus carpas y dejaban devastado el país. Eso hacía de que Israel pasara hambre, pasara una dificultad muy grave, muy grande, por causa de los madianitas, por causa también, más que todo, de su desobediencia. Pero luego Israel, al verse en esta situación, le clama al Señor, le pide a Dios que sea el Señor quien les ayude. Y como Dios es bueno y siempre está presto para escuchar nuestro clamor, nuestra oración, nuestras peticiones, el Señor pues, les envía a un profeta y les habla, ¿verdad? El profeta
les da el mensaje que Dios les manda, pero a la misma vez llega un ángel. Bueno, llega un ángel del Señor y se le aparece. De todos los israelitas que habían ahí, pues se le aparece a a un joven llamado Gedeón. Ahora, este joven, él mismo va a dar cómo él se sentía, el concepto que él tenía de sí mismo. Y él le dijo de que era de una tribu muy pequeña, de una ciudad muy pequeña, era y el más pequeño de su familia, y eso lo encontramos en el versículo número 15. Y le dice, pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más significante de mi familia. Ese era el concepto que tenía de sí mismo, el autoconcepto de Gedeón, ¿verdad? El concepto de sí mismo, soy insignificante, yo no puedo, soy del clan más pequeño todavía, o sea, no tengo fuerzas, soy insignificante y aún el de mi familia soy el más pequeño. Ahora, el Señor le dice unas palabras extraordinarias y es a lo que vamos a meditar, lo que me voy a referir también en esta mañana, porque el Señor lo que le dice es, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel. Dios está hablando a Gedeón y le está diciendo de que Gedeón tiene fuerzas. Aparte de eso, le está diciendo que es un guerrero valiente. Pero en realidad, eso se lo dice el Señor a Gedeón. Pero el concepto que Gedeón tenía de sí mismo era muy diferente a lo que Dios le está diciendo, a lo que el ángel, el Señor le está diciendo a través del ángel. Y es ahí donde Gedeón prácticamente nos representa a muchos de nosotros, porque a veces tenemos ese concepto de nosotros mismos muy bajo, que no podemos nada, que estamos en problemas, que estamos enfermos, que estamos pasando alguna situación económica terrible, que estamos pasando alguna situación familiar terrible, alguna situación laboral o empresarial mala, de tal manera que a veces pensamos que no hay salida, no hay alguna luz de esperanza, o que sí la hay, pero como que si no es para nosotros, porque llega un momento donde Gedeón le dice, ¿y dónde está Dios? Dios nos ha desamparado. ¿Dónde está ese Dios que sacó que cuentan nuestros antepasados, que sacó a nuestros padres de la esclavitud de Egipto? ¿Dónde están las maravillas que él hizo? La verdad es que para Gedeón todo eso le había quedado como una historia contada por los padres. Pero era por la misma situación que estaba pasando, por ese problema, por esa dificultad, por esa escasez, por esa situación difícil que Israel estaba pasando en ese momento, había prácticamente ahogado todo lo que Dios había hecho en ellos. Ahora, esa situación había ahogado en la mente de ellos lo que Dios había hecho. Y eso es lo que a veces sucede con los seres humanos, con nosotros, los hijos de Dios. Sabemos que Dios es poderoso, que Dios ha hecho milagros, que Dios ha hecho milagros en nuestra propia vida. Nosotros hemos creído en Él, hemos experimentado la manifestación del Señor de una manera sobrenatural. Dios ha respondido a nuestras oraciones, Dios ha suplido nuestras necesidades, pero llega un momento donde el problema es tan grave, donde la situación es tan grande, que esa situación, ese problema agobia ese pensamiento, ese concepto que tenemos de Dios. Agobia ese concepto de Dios en nosotros, de tal manera que a veces pensamos que si Dios tiene poder, pero lo tiene con otras personas o lo tuvo en otro tiempo, no con nosotros.
Y ahora el Señor le va a responder de una manera que a mí me impacta, y eso lo quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque Gedeón le está diciendo, Dios nos ha desamparado. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces te has sentido desamparado? ¿Cuántas veces te has sentido solo? ¿Te has sentido triste? ¿Te has sentido desconsolado? ¿Te has sentido agobiado, abandonado, traicionado? ¿Cuántas veces te has sentido así, igual como se sentía Gedeón? A tal punto que Gedeón dijo estas palabras: Dios nos ha desamparado. Pero lo que no sabía es que él estaba hablando con el mismo Dios. Pero él no podía verlo, o sea, sí lo estaba viendo, pero no lo entendía, no lo estaba discerniendo. ¿Por qué? Porque el problema le había opacado su visión, le había opacado su fe, le había opacado su comunión con Dios. Y eso es lo que nos puede suceder algunas veces, o te puede estar sucediendo a ti, que esa situación difícil ha opacado en ti esa visión espiritual, ha opacado en ti esa fe, esa esperanza, y piensas que estás solo, que Dios te ha abandonado, que estás sola, que estás desconsolado, que estás solo en esta batalla. Y esa falta de fe hace que, que nuestra esperanza, que nuestro concepto de nosotros mismos, el concepto que tengamos de Dios, o sea, mengue, de tal manera que lo único que crece es la tristeza, la desilusión, la desesperanza. Pero déjame decirte que en esa situación adversa, es donde llega Dios. Ahí está el Señor. Está cerca, te está escuchando lo que hablas. Dios ve lo que piensas, lo que hay en tu corazón. Ve tus temores, tus miedos, tus desilusiones. Mira tu tristeza, tu pobreza, tus enfermedades. Dios lo ve todo. Lo ve todo el Señor. A veces pensamos eso, estamos solos, nos desamparó, el Señor nos abandonó. Gedeón lo hizo. Pero la respuesta de Dios es lo que le digo que me impacta mucho. Porque Dios no le está diciendo, no, momento, Gedeón. No, yo no los he abandonado. No le está reclamando nada. No le dice eso, solo le responde el Señor y le dice, guerrero valiente. El guerrero valiente en ese momento estaba trincherado, tenía miedo. Se sentía solo, desconsolado. Pero el Señor le está diciendo eso, guerrero valiente. Guerrero valiente. Y Gedeón todavía le dice, pero Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos pasa toda esta situación? Y aquí quiero hacer como un paréntesis. Y que cuántas veces nos dice el Señor a través de un pastor, un hermano, a través de su palabra, que Él está con nosotros. Y te lo dice hoy, esta mañana, que en esta hora, que Él está contigo. Pero a veces pensamos de que no, porque si Dios está con nosotros, entonces, ¿por qué estamos pasando alguna dificultad? ¿Por qué estamos pasando algún problema? Pero el Señor lo que te dice es lo mismo que le dijo a Gedeón: guerrero valiente, guerrera valiente, ten ánimo, ten fe, hay esperanza, hay salida para cualquier situación difícil. Nada está perdido. Dios tiene todo bajo control. Ahora, las palabras del Señor a Gedeón
guerrero valiente, ve con esta tu fuerza, o ve con la fuerza que te he dado, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Eso a mí me llama mucho la atención porque ni siquiera el Señor está como tratando de cambiarle el pensamiento a Gedeón. No, Gedeón, tranquilo, yo estoy contigo. Deja de estar pensando eso, de que yo los he abandonado. No te sientas así. No, de un solo guerrero valiente. Ve con esta tu fuerza. Le está dando una orden. Porque Israel le había clamado a Dios que los librara de la mano de los madianitas, de los enemigos. Y Dios ahora está respondiendo. Pero aún el mismo Israel, cuando había pedido a Dios, no se está dando cuenta que Dios ya está respondiendo. ¿Cuántas veces nosotros oramos al Señor? Sácame de esto, ayúdame en esto, Señor, aquí. Y cuando el Señor está orando, ni cuenta nos damos. O no sabemos discernirlo. Ahora el Señor le está diciendo a Gedeón, ve con la fuerza que tienes, porque vas a librar a Israel de la mano del enemigo. Una orden. O sea, el Señor no le está diciendo, mira, te pido que vayas. Deberías de ir. O una sugerencia, deberías de ir. Anda a intentar a ver si tenés fuerza. Ya vas a ver que posiblemente salgas vencedor. Nada, ve con esta fuerza que tienes. Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel. ¿Cómo Dios le está diciendo a Gedeón? Con esa certeza, con esa seguridad, que ya tiene fuerza, que Gedeón es valiente, que tiene fuerzas y que el resultado de ir a pelear es que él va a vencer. O sea, ¿cómo Dios lo ve? Ya todo hecho. Está todo hecho. Pero Gedeón lo ve de una manera distinta. No, nos sentimos solos. El Señor le está diciendo, porque yo te envío. Pero él se sentía solo. Él se sentía triste, se sentía cobarde, estaba acobardado por culpa de los enemigos. Pero Gedeón se sentía acobardado, pero el Señor le está diciendo valiente. Gedeón estaba trillando, estaba así el trigo, pero escondidas por miedo a los madianitas. Pero el Señor le está diciendo guerrero valiente. Pero si Gedeón no peleaba, no estaba peleando, no tenía ningún entrenamiento militar, no tenía estrategias de guerra. Pero el Señor le está diciendo guerrero valiente. Ahora, ¿por qué el miedo entonces de Gedeón? Por eso. Porque él se miraba a sí mismo y él sabía, él pensaba que le faltaba mucho. Me falta entrenamiento militar, me faltan las armas, me falta valentía, me falta un ejército, me falta todo. Pero el Señor le está diciendo guerrero valiente. Ve con esta fuerza que tienes porque vas a vencer, vas a salvar a Israel y vas a vencer a los enemigos porque yo te envío. Ahora, qué bendición más grande, ¿verdad? Cómo Dios ve todo hecho. Hay valentía, eres guerrero y vas a salvar. Y tienes fuerza y vas a salvar a Israel. Así lo ve Dios. Todo hecho. Ya está. Ahora, la situación difícil es cómo lo vemos nosotros. Eso es lo que vuelve complicado todo. Por eso es importante que cambiemos esa mentalidad. La cambiemos. ¿Por qué? Porque es Dios quien pelea nuestras batallas.
Es Dios quien pelea las batallas de su pueblo. Es Dios que va delante de nosotros como poderoso gigante. No hay quien lo detenga. No hay quien lo detenga. Él es el guerrero, es Dios. Pero el arma que Dios va a usar, eres tú. El arma que Dios va a usar para vencer, eres tú. Somos nosotros. Pero nosotros debemos de creer que Dios nos va a usar. Estamos en las manos del Señor. Él es un guerrero por excelencia. Y en las manos del Señor vamos a ser instrumentos extraordinarios. Vamos a ser armas extraordinarias. Y eso es lo que Gedeón va a entender. Le cuesta entenderlo. Y él comienza a pedir señales. Dame una señal. Espérame aquí. Espérame aquí. Y lo que le da es una ofrenda. Entonces, la primera reacción en su miedo, en su dificultad, Gedeón, pero la primera reacción que tiene cuando él comienza a entender que es Dios quien está interviniendo, la primera reacción que Gedeón tiene es darle una ofrenda. Es dar. Claro, ahí le dio la ofrenda, pero prácticamente en esa ofrenda Gedeón estaba entregando sus miedos, sus temores, porque de ahí en adelante va a comenzar a creer. El Señor se manifiesta y hace de que ponga ahí la ofrenda, que le ponga el caldo también encima de una piedra, de una roca, y el Señor toca con el bastón y enciende todo. Y Gedeón se queda mirado, ay de mí, si es que he visto a Dios. Y le dice el Señor, no temas, no te va a pasar nada, no te vas a morir. Esa frase, no temas, no te vas a morir. Ni se murió viendo a Dios, ni se murió yendo a pelear. Porque Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control, mi querido guerrero y guerrera. Por eso, entiéndelo bien. Mételo en tu cabeza, en tu corazón, de que las armas más efectivas que Dios tiene somos nosotros. Me llama la atención lo que Gedeón hizo, y es que él hizo un altar, y en el altar que hizo, le llamó Dios es paz. Dios es paz. Entonces nosotros somos las armas del Señor para llevar la paz. La paz en ese conflicto en nuestra familia. La paz en esa situación difícil en tu trabajo. La paz donde se necesita. Tú eres el arma que Dios va a usar. Tú estás en las manos de un Dios vivo, de un Dios que nunca ha perdido una batalla y nunca la perderá. De un Dios que hace milagros, que hace maravillas, que hace prodigios, que está vivo, que es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Que usó a este hombre, a este joven, que él mismo se sentía el más pequeño de todos. Ese Dios poderoso que usó a este joven y lo convirtió en un guerrero, en un estratega, en un hombre valientísimo, es el mismo que ahora te quiere usar a ti. Entonces, la oportunidad hoy es para ti. Ahora Dios te quiere usar a ti, guerrero valiente, guerrera valiente, a pesar de esa dificultad que estás pasando, o esa necesidad que tienes, o ese problema que te está agobiando. A pesar de eso, el Señor te llama guerrero valiente, guerrera valiente. Ve con esta fuerza que el Señor te da. Ve con esta tu fuerza, porque vas a vencer al enemigo. Lo vas a vencer. En el nombre de Jesús, lo vas a vencer. Dios ya vio todo. Él ya hizo todo. Él lo está viendo
todo desde otro panorama. Él lo está viendo así como en diferido. Tú lo estás viviendo en vivo y por eso que estás así con esa incertidumbre. ¿Será que lo lograré? ¿Será que me cambiará la situación de mi vida? ¿Será que mi familia va a salir de todo esto? Sí, tú lo ves en incertidumbre. Dios ya lo tiene hecho. Por eso es que Él es Dios y Él habla con esa certeza, con esa seguridad. Nosotros debemos de aprender a confiar en Él. Porque si Él te dice que eres guerrero valiente, es porque eres guerrero valiente. Si Él te dice que eres guerrera valiente, es porque lo eres. Si Él te dice que tienes fuerza para vencer, es porque la tienes. Si Él te dice que tienes las herramientas para poder cambiar un ambiente horrible, un ambiente diferente, es porque puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Gedeón, yo te envío. Y eso es lo que te dice a ti, yo te envío. Él te envía a poner la paz. Él te envía a anunciar la paz. Él te envía a ser de bendición donde sea, hermano, hermana, donde sea. Tú eres el arma de Dios y eres un arma efectiva. Pero entiéndelo bien. Porque el Señor te envía a vencer. No a intentar pelear, no a intentar participar. Aquí no vale aquello de que no se busca ganar, sino solamente participar. Aquí no, Dios te está mandando a ganar. Nosotros somos ganadores, somos vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús. Porque somos las herramientas de Dios. Somos las herramientas del Señor, somos las armas del Señor. Entiéndelo, las armas de Dios, armas efectivas para vencer, para conquistar, para ganar, para cambiar, para transformar, para liberar, para eso. Pero necesitamos soltar mente de esclavo, mente de derrotado. Necesitamos cambiar eso y debemos tener fe, fe en el Señor, fe en Dios, confianza en Él, que Él está con nosotros. No nos ha desamparado, nunca nos ha dejado, nunca. Parece, pero no nos ha dejado. Como cuando Daniel entró en el foso de los leones. Parecía de que estaba solo, no estaba solo. Y así los compañeros de Daniel también en el horno. Parecía que estaban solos, no estaban solos. Ahí estaba el Señor. En cualquier circunstancia adversa, parece que estamos solos. No estamos solos, no está sola. No está sola, hermano. Mujer, no está sola. Hombre, joven, no está solo. Dios está con nosotros. Pero ¿sabes qué? Dios pelea nuestras batallas, pero entiende algo. O sea, Dios no las va a pelear y te va a dejar de nuevo como un inexperto. Te va a dejar siempre como un inexperto. El Señor te transforma, te cambia. Y eso es lo que hizo con Gedeón. Porque Gedeón en realidad lo que él era se sentía un cobarde. Él era un cobarde. Estaba con miedo. Pero el Señor lo convirtió de un cobarde a un guerrero valiente. De un hombre débil, de un joven débil, de un pequeño, de un débil, lo convirtió en un fuerte. Ve con esta tu fuerza. De un pequeño, del clan más pequeño, el más pequeño de su familia, lo convirtió en el líder. Entonces, ¿cómo Dios convierte de lo más pequeño a lo más grande? Entonces, Dios no dejó a Gedeón. Después de todo esto, Dios no dejó a Gedeón de nuevo como un cobarde, como un pequeño. No, lo transformó, lo cambió. Es que para eso nos ha llamado el Señor. Lo sacó del lodo cenagoso a ponerlo en lugares celestiales.
Lo sacó de lo anonimato a ponerlo en lugares altos. Lo sacó de la pobreza para ponerlo en las alturas. Lo sacó de la desesperación para ponerlo en otro lugar. Lo mismo quiere hacer el Señor con nosotros. Ahora sí, Gedeón era un hombre que sabía pelear más adelante. Después sí, él era un buen guerrero, era un estratega, era un buen estratega, era un hombre muy valiente. Entonces, ¿por qué muchas veces parece que Dios no está con nosotros en nuestras dificultades? Para que sepamos cómo vamos a pelear nosotros también. Número uno es orarle a Él, buscarlo. Número dos es confiar en Él, saber que Él nos va a sacar adelante. Claro, no nos gusta sufrir, ¿verdad? No nos gusta padecer. Dios lo permite porque ahí nos transforma. Esa es nuestra preparación, esta es nuestra capacitación. Entonces, es posible que esta situación que estés pasando es una preparación, una capacitación para llevarte a lugares grandes. Pero es necesario que entiendas que el arma efectiva del Señor eres tú. Eres tú. Así que ánimo, adelante. No hay que temer. El miedo es natural en el ser humano, pero recuerda que no estamos solos. Con nosotros va el que puede. Con nosotros va el vencedor. Con nosotros va el todopoderoso, el gigante. Dios venció a un gigante que tenía atemorizado a Israel. Más adelante, lo tenía atemorizado y usó a David. David cuando peleó con Goliat, no fueron las piedras, no fue la onda. El arma poderosa con que Dios venció a Goliat fue David. El arma poderosa con que Dios venció a los madianitas fue Gedeón. Si no, mira, observa bien, en una guerra se necesita espada, se necesita escudo, se necesita lanza. Y eso le dio Saúl a David. Ponte mi armadura. Yo no puedo con esto, le dijo. Yo no estoy acostumbrado a esto. Es que el arma no iba a ser la espada de Saúl. El arma iba a ser, era David. Era David el arma efectiva. Dios anda buscando hombres y mujeres que le crean, que confíen en Él, que se levanten. Porque el miedo nos va a tener atrincherados, nos va a tener así que no vamos a poder sobresalir, no vamos a hacer nada. O sea, Dios quiere que venzamos nuestros miedos. Y no solo nuestros miedos, que cambiemos el ambiente, que conquistemos para Él, que levantemos altar de paz, altar de bendición, que seamos de bendición. Dios quiere que nosotros armemos altar en cualquier lugar, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros centros de estudio, en nuestros trabajos, en nuestras empresas, donde sea que Dios te tenga. Tú eres el arma poderosa para llevar la paz. Por eso dijo el profeta: hermoso son los pies sobre los montes de los que anuncian la paz. Vamos, guerrero valiente. Vamos por esa victoria en el nombre de Jesús. Oramos al Señor. Padre, gracias por permitirnos aprender cada mañana, cada día de tu palabra. Gracias por darnos las herramientas, Señor amado, para ser más efectivos. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta en esta guerra, Señor, que
tú estás librando. Gracias, amado Dios, por permitirnos ser tus armas, ser tus guerreros valientes. Gracias por darnos la fuerza, que aunque a veces sentimos que no la tenemos, porque tú nos las has dado, porque tú nos envías. Así como enviaste a Gedeón y le dijiste, porque yo te envío, ve con esta tu fuerza. También nos estás enviando a nosotros a ser discípulos en todas las naciones, en todo lugar, que les enseñemos todas las cosas, que guarden todas las cosas que nos has mandado, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Querido Señor, amado Dios, ayúdanos a dimensionarnos en nuestra mente, en nuestro corazón. A cada uno de estos guerreros, de estas guerreras, Señor, ayúdanos a dimensionarnos, a los pastores, a los que hacemos tu obra, a dimensionarnos, como dimensionaste a través de Pablo, Señor, a Timoteo. Nadie tenga en poco tu juventud. Como dimensionaste a Gedeón, como dimensionaste a David, a Moisés. Así, Señor, ahora dimensiónanos a nosotros, a cambiar nuestra mentalidad, de ya no tener mentalidad de esclavo, mentalidad de cobarde, mentalidad de derrotado, sino mentalidad de personas libres, de guerreros valientes, de hombres y mujeres de victoria. Ayúdanos siempre, Señor, y te damos gracias, porque tú estás con nosotros todos los días. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Gracias, Pastor Atilio, por esa preciosa palabra que nos entrega esta mañana para comenzar la semana, para comenzar el mes, recordando que la mejor arma más poderosa que Dios tiene somos nosotros. Y es tiempo, hermanos, el tiempo de vencer nuestros miedos, de confiar en el Señor y de levantar ese altar de paz, porque nosotros, hermanos, somos portadores de esa paz que Cristo nos da por medio de ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros, porque a donde quiera que usted y yo lleguemos, tiene que haber una diferencia, porque nosotros somos portadores de esa gracia. El pastor decía, ¿cómo se veía Gedeón? ¿Cómo te estás viendo tú ahora? ¿Cuál es el pensamiento, la perspectiva que tú tienes de ti? Pero el Señor te mira diferente, no te mira con los ojos que tú te ves. Aprende a verte por medio de la palabra, por lo que el Señor dice de nosotros, guerrero, guerrera, valiente. Y tú dirías, yo, Señor, sí, así como le dijo a Gedeón, sí, tú, con esas tus fuerzas, con eso que tú tienes, yo te quiero usar. Porque no es en nuestras fuerzas, es con la fuerza del Señor, hermanos. Y Él dice en su palabra que con Jesucristo somos más que vencedores. Gloria al Señor. Qué preciosa palabra, pastor. Bendecimos su vida, su casa, Gloria a Dios. su ministerio, su familia allá en El Salvador. Que el Señor siga expandiendo este evangelio en El Salvador y que las cosas, gloria al Señor, cambien en mi querido país, El Salvador. Yo tengo la certeza que no son gobiernos. El único que puede cambiar en nuestro país es el Todopoderoso, Amén. Jesucristo. Y a eso el Señor nos ha llamado, que seamos valientes guerreros. Gloria al Señor, bendigo su vida. Gracias, hermana. Gracias por invitarme a esta bendición. Que Dios bendiga también la labor que ustedes están haciendo. Amén, gloria al Señor.